Hola amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro programa del Libro del Cielo. Seguimos con el volumen 16 y los saludamos con mucho gusto el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carreón, y damos comienzo con la lectura 16-27, noviembre 5, 1923. Los actos hechos en el divino querer forman los accidentes que aprisionan a Jesús en el alma y forman en ella su vida real. Me sentí oprimida por la privación de mi dulce Jesús, con la añadidura de que el confesor, como no había yo tenido la confianza de abrirme con él y porque soy mala, me había negado la absolución. Después, habiendo recibido la Santa Comunión, me abandonaba en brazos de mi dulcísimo Jesús y le decía: Amor mío, ayúdame, no me abandones. Tú sabes en qué estado me encuentro por tu privación. No obstante, por parte de las criaturas, en vez de ayuda agregan penas a penas. Así que sin ti no tengo a nadie, o contigo o sola a llorar mi dura suerte de haberte perdido. Esto debería incitarte mayormente a no dejarme sola, al menos para hacer compañía a una pobre abandonada que vive muriendo en su duro exilio. Por eso, tú que eres el sumo entre los sacerdotes, dame tú la absolución. Dime que me perdonas las culpas que hay en mi alma. Hazme oír tu voz dulcísima, que me da vida y perdón. Mientras desahogaba mi dolor con Jesús, se ha hecho ver en mi interior, y los velos sacramentales formaban como un espejo en el cual Jesús estaba dentro, vivo y verdadero. Y mi dulce Jesús me ha dicho. Es que estaba yo pensando con esto de la absolución, que, por ejemplo, cuando uno se va a confesar, para el sacerdote, que no conoce la divina voluntad, pues toma en cuenta los pecados. Uh-huh. Pero para alguien como nosotros que está en divina voluntad, sabemos que Jesús nos dice que cada acto de la criatura es pecado. Entonces, el sacerdote no ve pecado en la persona, pero uno se siente, bueno, nosotros sí muy pecadores, ¿no? Así es. Pero me imagino que Luisa con 2, 3 actos de voluntad humana, pues ya se sentía muy pecador. No, y es lógico, porque estamos en el libro 17, ¿no? 16. Digo 16, entonces Luisa ya tenía muchísimos años de estar pues viviendo esto, y así como dices, para ella se sentía muy mal, pero para el sacerdote pues ha de haber dicho, perdón, pero no tienes nada, ¿no? Sí, pero también porque se mide con diferente rasero, digamos. Así es, ¿no? Claro. Así es. Y lo curioso, lo que nos da pie a pensar esto, es que le da la comunión. Uh-huh. O sea, no le da la absolución, pero le da la comunión. Entonces quiere decir que no le dio la absolución porque no había que perdonar. Sí. Uh-huh. ¿Sí? Es como, ¿de qué se podría confesar Luisa? De no amar a Jesús como él quería. El sacerdote debe haber dicho, ay, ¿de qué me hablas, no? Sí. O sea, de no amarlo, de no repararlo. ¿Qué más? No sé. A lo mejor alguna falta de atención en un momentito. Pues cositas así, ¿no? Defectos involuntarios, ¿no? Totalmente involuntarios. Que, como dice Alejandro, o sea, prácticamente el sacerdote no le hizo ninguna impresión y haber dicho, no tienes nada, ¿no? Sí. Aquí hay algo que yo sí quisiera también comentar, porque Luisa está preocupada, vamos a decirlo de esta manera, porque no le dan la absolución. Pero sabemos, porque Jesús nos dice que cuando el alma se decide a fundirse y a unir su acto con el acto de la divina voluntad, pues la divina voluntad la cura, la limpia, y si el pecado la circunda, lo rompe. O sea que en realidad es como un acto de purificación que hace la divina voluntad en el momento que la criatura se decide a unir su acto con el acto de ella.
Así que también en ese punto, el entrar a vivir en la divina voluntad se puede entrar incluso teniendo alguna falta, pero con la firme decisión y la firme disposición de unirnos en los actos de ella, de esta divina voluntad, y no como una cosa temporal, sino realmente quererlo, ¿no? Ahora, eso no me quita la necesidad de la confesión, eso que queda muy claro. Necesito confesarme si es que hay un pecado serio, pero para volver a rehacer esa unión con la divina voluntad, simplemente con quererlo, ¿no? Hija mía, este espejo son los accidentes del pan que me tienen aprisionado en ellos. Yo formo mi vida en la hostia, pero ella nada me da, ni un afecto, ni un latido, ni el más pequeño te amo. Ella está como muerta para mí. Permanezco solo, sin la sombra de alguna correspondencia. Y por eso mi amor está casi impaciente por salir, por romper este espejo y bajar a los corazones, para encontrar en ellos la correspondencia que la hostia ni sabe ni puede darme. Esto es también muy necesario el aclararlo. O sea, está ansioso Jesús en la hostia, está ansioso de llegar al alma, porque para eso se quedó en la hostia. Y está ansioso porque en la hostia está maniatado, está prisionero realmente. No, la hostia no le brinda ninguna posibilidad de poder actuar. Entonces, él quiere seguir actuando, quiere seguir su vida, pero necesita de un vehículo en el cual pueda desarrollar todo lo que él contiene. Y esos vehículos somos nosotros, ¿sí? Es interesante. O sea, está ansioso, impaciente por salir de ese espejo de la Eucaristía para llegar al alma. Pero lo que va a decir después es muy puntual. ¿Sabes tú dónde encuentro mi verdadera correspondencia? En el alma que vive en mi voluntad, no en la que no vive. En la que no vive puede ser muy buena, muy santa, estar con mucho anhelo de recibirlo, muy devota, como quieran, pero no encuentra la correspondencia, porque aquella alma no tiene no tiene el ajuar divino para pagarle a lo divino, a Jesús, ¿no? Y en el alma que vive en la divina voluntad, pues se encuentra a él mismo ahí. Entonces, así es. Y continúa su vida ahí, no acaba a los 15 minutos, sino que continúa. Sí, continúa, ¿no? así es. Y es lo que le está buscando. Uh-huh. Pero ¿sabes tú dónde encuentro mi verdadera correspondencia? En el alma que vive en mi voluntad. Yo en cuanto desciendo en su corazón, pronto consumo los accidentes de la hostia, porque sé que accidentes más nobles y a mí más queridos están listos para aprisionarme, para no hacerme salir de aquel corazón que me dará no solo vida en él, sino vida por vida. No estaré solo, sino que estaré con mi más fiel compañía. Seremos dos corazones palpitando juntos. Amaremos unidos, nuestros deseos serán uno solo. Así que yo permanezco en ella, y en ella hago mi vida, vivo y verdadero, como lo hago en el Santísimo Sacramento. Pero ¿sabes tú cuáles son estos accidentes que encuentro en el alma que hace mi voluntad? Son sus actos hechos en mi querer, que más que accidentes se extienden en torno a mí y me aprisionan, pero dentro de una prisión noble, divina, no oscura, porque sus actos hechos en mi querer, más que sol la iluminan y la calientan. Oh, cómo me siento feliz de hacer vida real en ella, porque me siento como si me encontrara en mi morada celestial. Mírame en tu corazón, cómo estoy contento, cómo me deleito y pruebo las alegrías más puras. Y ahí lo dice él, ¿verdad? Como que si me encontrara en mi morada celestial. Se encuentra ahí en el cielo otra vez Jesús. Por eso, y es el acto de la criatura que vive en la divina voluntad, es donde él quiere ponerse
para hacer que cada acto se convierta prácticamente en una vida divina. Entonces ahí es al momento de que hay una vida divina produciéndose, multiplicándose en el acto de la criatura, esa es la perfecta correspondencia, porque le damos todo lo de él aumentado con lo de la criatura. Entonces en realidad ahí se está logrando corresponder en forma total. Para corresponder se requiere tomar lo que Dios nos da, hacerlo vida, hacerlo nuestro y luego regresárselo. No es nada más darle lo que Él nos ha dado, sino ya llevado a cabo todo lo que Él quería, ¿no? Con lo nuestro y lo de todos los demás. Así es. Así que bueno, pues en términos generales debemos entender que la Eucaristía es un medio para llegar a nosotros y que se quedó en ella para irnos preparando para este momento de llegar al reino. Y que ahora, llegado al reino, está ansioso porque las almas que vivan en la divina voluntad lo reciban para poderle dar la correspondencia adecuada. Y esto debería de servirnos de una alerta, porque hay personas que dicen que en la divina voluntad ya no se requiere la comunión, que como cada acto es una vida de Jesús que se multiplica, que entonces ya no hay necesidad de ir a la Eucaristía. Pero perdón, el Jesús eucarístico sigue estando cada vez que el sacerdote consagra, y es un Jesús que está en la hostia sufriendo. No es gozando, sino es sufriendo. Y por lo tanto necesitamos repararlo, ¿no? Y el alma que vive en la divina voluntad le puede llevar ese consuelo Así es. Y las reparaciones y hacer que las personas, O sea, limpiar los corazones que lo van a recibir y demás, ¿no? Bueno, en términos generales sí podemos influir en los demás, pero el punto principal, el que yo quisiera ahorita que quedara muy claro en nosotros, es el aliviar a Jesús, de sacarlo de esa prisión y darle lo que Él merece, lo que Él quiere recibir. Claro. Y yo, mi amado Jesús, ¿no es una cosa nueva y singular lo que tú dices? ¿Que en quien vive en tu voluntad tú haces vida real en él? ¿No es más bien esa vida mística que tú haces en los corazones que poseen tu gracia? Este es un punto también importante. Fijémonos en las palabras. Dice, ¿no es una cosa nueva y singular lo que tú dices? Que tú haces vida real en esa persona. Vida real. Y entonces, ¿no es más bien esa vida mística que tú haces en los corazones que poseen tu gracia? Hasta ahora siempre hemos hablado de que nosotros recibimos la gracia y hemos comparado la gracia con la vida divina. Sin embargo, aquí Luisa está poniendo un parteaguas y dice, no es eso que tú me dices, no es esto que ha habido hasta ahora. Vamos a ver qué le contesta Jesús. Claro. Sí. ¿Y Jesús? No es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer. Y por eso no tienen materia suficiente para formarme los accidentes para aprisionarme. Sería como si faltara la hostia al sacerdote y quisiera pronunciar las palabras de la consagración. Las podría decir, pero las diría en el vacío y ciertamente mi vida sacramental no tendría existencia. Así me encuentro en los corazones, que mientras pueden poseer mi gracia, pero no viven del todo en mi querer, estoy en ellos por gracia, pero no realmente. ¿Qué dijo? Ya lo explicó, están por gracia, pero no realmente. En cambio, en la vida, en el alma que vive en su querer, está él realmente. O sea, a la hora que dice, no es una vida mística como los que tienen mi gracia, sino es una vida real, quiere decir que esta vida que las personas que tienen la gracia, no es una vida real. Sí. No es una vida real, no es una vida divina estando en la criatura,
sino es los efectos que deja la vida divina cuando estuvo, los pocos minutos que está cuando recibimos la Eucaristía. Dependiendo de mi disposición, dependiendo de mi pureza, o sea, que esté sin pecados serios, Él me deja la gracia, me deja efectos de su vida, pero no en la vida real. Creo que las palabras son muy precisas, sí, ¿no? Sí. Así es. Entonces, bueno, pues creo que es infinitamente superior este modo de recibir a Jesús eucarístico en la divina voluntad que recibirlo fuera de la divina voluntad. En uno recibimos la gracia, dones que Él nos quiere dar, y en la otra recibimos su vida, y su vida que se va a quedar junto con nosotros mientras permanezcamos ahí. Y yo, amor mío, pero ¿cómo puede ser que tú puedas vivir realmente en el alma que vive en tu querer? Y Jesús, Hija mía, ¿no vivo acaso en la hostia sacramental, vivo y verdadero, en alma, cuerpo, sangre y divinidad? ¿Y por qué vivo en la hostia, en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Porque no hay una voluntad que se oponga a la mía. Si yo encontrara en la hostia una voluntad que se opusiera a la mía, yo no haría en ella ni vida real ni perenne, y es también esta la causa por la cual los accidentes sacramentales se consumen cuando me reciben, porque no encuentro una voluntad humana unida conmigo, de manera que quieran perder la suya para hacer adquisición de la mía, sino que encuentro una voluntad que quiere obrar, que quiere hacer por sí misma, y yo hago mi breve visita y parto. En cambio, para quien vive en mi voluntad, mi querer y el suyo son uno solo. Y si lo hago en la hostia, mucho más lo puedo hacer en él, mucho más, pues encuentro un latido, un afecto, mi correspondencia y mi utilidad, lo que no encuentro en la hostia. Al alma que vive en mi voluntad, le es necesaria mi vida real en ella. De otra manera, ¿cómo podría vivir de mi querer? Ah, tú no quieres entenderlo, que la santidad del vivir en mi querer es una santidad del todo diferente de las otras santidades. Y quitadas las cruces, las mortificaciones y los actos necesarios de la vida, que hechos en mi voluntad la embellecen de más, no es otra cosa que la vida de los bienaventurados del cielo, que como viven en mi querer, en virtud de él, cada uno me tiene en ellos como si fuera para uno solo, vivo y verdadero, no místicamente, sino realmente habitante en ellos. Vuelvo a repetirlo, ¿no? ujú, O sea, esta parte es importantísima. Vuelvo a repetir en otro contexto, pero nos dice que la vida real de Él solamente en las almas que viven en su voluntad. Y nos pone así enfrente, sobre la mesa, que la vida que hacen las almas que tienen la gracia es una vida mística. No vamos a entrar a tratar de ver qué es místico. Simplemente vamos a quedarnos con la idea de que esa vida mística no es una vida real. ¿Sí? Creo que es como el punto principal, neurálgico de esto. Y que si queremos realmente a un Jesús que habite en nosotros realmente, debemos estar en la divina voluntad. Sí, sí. La santidad del vivir en mi querer es una santidad del todo diferente de las otras santidades. Y quitadas las cruces, las mortificaciones y los actos necesarios de la vida, que hechos en mi voluntad la embellecen de más, no es otra cosa que la vida de los bienaventurados del cielo, que como viven en mi querer, en virtud de él, cada uno me tiene en ellos como si fuera para uno solo, vivo y verdadero, no místicamente, sino realmente habitante en ellos. Y así como no se podría decir vida de cielo si no me tuvieran en ellos como vida propia, y si faltara aún una pequeña partecita de mi vida en ellos, no sería ni completa ni perfecta su felicidad.
Así quien vive en mi querer, no sería ni plena ni perfecta mi voluntad en ella, porque faltaría mi vida real que emite esta voluntad. Es verdad que son todos prodigios de mi amor. Porque este es otro punto que es muy, muy importante. ¿Qué está hablando? Dice, faltaría mi vida real que emite esta voluntad. Jesús usa la palabra vida en dos sentidos. No hay voluntad que no requiera de una vida donde manifieste sus acciones. O sea, un ser a través del cual esa voluntad pueda desarrollar todo lo que ella contiene. Esa es la primera acepción de vida. Pero luego dice, no hay persona, no hay ser que no requiera de una vida, o sea, de una voluntad que lo mueva, que le dé vida. Entonces prácticamente está usando la palabra vida en los dos sentidos. Cuando lo habla desde la voluntad, requiere de un ser donde se manifieste. Cuando lo habla desde un ser, requiere de una fuerza que lo mueva. Entonces, en términos generales, esta sería la acepción que Jesús da de esto, ¿no? Ahora, dice, no faltaría mi vida real que emite esta voluntad. Si Jesús no está, Jesús es la humanidad de Jesús, es la vida de la divina voluntad. O sea, la divina voluntad se mueve, la divina voluntad actúa a través de la humanidad del Verbo, o sea, a través de la humanidad de Jesús. Sí. Ahora, esta divina voluntad para actuar requiere de estar en la humanidad de Jesús. Por eso es que nosotros, cuando decimos, ven divina voluntad a obrar en mí, a veces nos queda la idea de que es la divina voluntad quien va a venir. ¿Sí? No es así. Viene la divina voluntad, sí, pero viene con su vida, que es Jesús. Por eso requerimos a Jesús en nosotros. Por eso tanta insistencia de Jesús de que Él quiere venir a morar en nosotros, porque es su humanidad la que le da salida a todos los actos de la divina voluntad. ¿Sí? Entonces, por eso, esta pequeña frase dice, así quien vive en mi querer, no sería ni plena ni perfecta mi voluntad en ella, porque faltaría mi vida real que emite esta voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la razón por la que el reino de Jesús, este reino que está fundando, que está expandiendo, es Jesús en nosotros, pero su voluntad es moviéndose a través de la humanidad de Jesús, y entonces es Jesús en nosotros, pero haciendo los actos de la divina voluntad. Por lo tanto, es la unión de los actos del Padre y del Espíritu Santo, porque esa voluntad contiene los actos de los tres. ¿Sí? La Santísima Trinidad. Así es. Simple aclaración, ¿no? Sí, muy, muy clara. Es verdad que son todos prodigios de mi amor, más bien el prodigio de los prodigios, que hasta ahora mi querer ha retenido en él, y que ahora quiere hacerlo salir para alcanzar la finalidad primaria de la creación del hombre. Por eso mi primera vida real la quiero formar en ti. Este es otro punto que también es importante. Por eso la primera vida real es en ti. ¿Sí? Luisa. Se ha hablado mucho, se ha discutido de si los santos han vivido o no han vivido en la divina voluntad. Si ya entendimos que necesitamos a Jesús en nosotros, que eso es lo que Él dijo en el Evangelio, yo en ellos, tú en mí, refiriéndose al Padre, entonces debemos tener en cuenta que hasta ahora las palabras de Jesús son contundentes. Mi primera vida real. ¿Sí? Sí. Así que
Eso nos da la idea de que todos los anteriores no han vivido. San Pablo, que decía, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí, era esa presencia de Jesús, pero una presencia mística, en donde actuaba, o sea, estaba en San Pablo habitando, estaba compartiéndole dones, pero no su vida. Y de ahí en adelante todos, hasta Luisa, bueno, exceptuando la Virgen María es otra cosa, ¿no? Aparte, ¿no? Ella. Pero en Luisa es donde es la primera vida real para que la divina voluntad actúe a través de ella. ¿Sí? Bien. Y yo al oír esto he dicho, ay, amor mío, Jesús, a pesar de esto me siento tan mal por todas estas circunstancias, y tú lo sabes. Es verdad que esto me sirve para abandonarme más en tus brazos y pedirte a ti lo que no me dan. Pero con todo y esto siento un hálito de turbación que turba la paz de mi alma. Y tú dices que quieres formar vida real en mí. Oh, cuán lejana estoy de eso. Estos son los pecados que Luisa confiesa, ¿no? Sí. O sea, Sí. No se siente ella que tiene la capacidad de todo lo que le está diciendo Jesús, ¿no? así es. Es como la Virgen, ¿no? Como la Virgen cuando ella se da cuenta que lo que el arcángel le está diciendo es que ella va a ser la madre, dice, pero ¿cómo? Es un asombro porque ella nunca pensó que en ella pudiera venir a encarnarse el Verbo Eterno. Igual Luisa, ¿no? Nunca se imaginó eso Así para es. ella. Y Jesús de nuevo. Hija, no te preocupes por eso. Lo que quiero es que tú no pongas nada de lo tuyo y que obedezcas por cuanto puedas. Se sabe que todas las demás santidades, esto es, la de la obediencia y la de las otras virtudes, no están exentas de pequeñeces, de turbaciones, de contiendas y de pérdida de tiempo que impiden formar un hermoso sol. A lo más forman una pequeña estrella. Solo la santidad de mi querer es la que está exenta de estas miserias. Y además, mi voluntad encierra todos los sacramentos y los efectos de ellos. Por eso abandónate del todo en mi voluntad. Hazla toda tuya y recibirás los efectos de la absolución y de alguna otra cosa que te fuera negada. Por tanto, te recomiendo que no pierdas tiempo, pues con perderlo vienes a obstaculizar mi vida real que estoy formando en ti. Aquí hay algo que es fundamental entender. La divina voluntad encierra todos los sacramentos. De ella salen los sacramentos y los efectos de los sacramentos. O sea, el bautismo, el agua que se le pone al niño, las palabras que dice el sacerdote, el aceite que se le pone, no es lo que le da el perdón. Ese es el símbolo. Pero la realidad es que es la divina voluntad a través de esos actos que purifica a esa alma, ¿no? Y no es el sacerdote el que perdona, es Cristo quien perdona, pero ya sabemos que ahora sabemos que Cristo es el medio por el cual la divina voluntad saca sus actos. Por lo tanto, el perdón sale de la divina voluntad. Y así de los demás sacramentos. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad tiene todos los efectos de los sacramentos. Por eso le dice, abandónate del todo en mi voluntad, hazla tuya y recibirás los efectos de la absolución o de alguna otra cosa que te fuera negada. Así que por ahí, todo. Y luego, o sea, simplemente no obstaculices esta vida, porque si la obstaculizas, me pierdes a mí y pierdes esa vida que estoy formando en ti. Y también te recomiendo no pierdas el tiempo, y eso nos lo dice también a nosotros, ¿no? ¿Sí? No pierdan el tiempo. Pues hay que Así tomarlo es. en cuenta. Sí, ¿no? Bueno, pues es, A la otra. vamos a... Bueno, es la 1628, noviembre 8, 1923. Así como Jesús, al venir a la tierra,
abolió y perfeccionó las leyes antiguas para establecer las nuevas, así ahora con la santidad del fiat voluntas tua. Sus privaciones continúan, a lo más viene como relámpago fugitivo, que mientras parece que quiere hacer luz, se queda uno más a oscuras que antes. Ahora, mientras nadaba en la amargura de su privación, mi dulce Jesús se hacía ver en mi interior todo ocupado en escribir, no con pluma, sino con su dedo, que enviando rayos de luz, le servía esa luz como pluma para escribir en el fondo de mi alma. Yo le quería decir quién sabe cuántas cosas de mi pobre alma, pero él, llevándose el dedo a la boca, me hacía comprender que me callara, que no quería ser distraído. Entonces, después de que ha terminado, me ha dicho. Curiosa forma, ¿no? Sí, no me interrumpas. Porque me hago bola. Hija de mi supremo querer, estoy escribiendo en tu alma la ley de mi voluntad y el bien que ella lleva. Primero quiero escribirla en tu alma y luego poco a poco te la explicaré. Y yo, mi Jesús, quiero decirte el estado de mi alma. Oh, cómo me siento mal. Dime, ¿por qué me dejas? ¿Qué debería hacer para no perderte? Y Jesús. No te aflijas, hija mía. Tú debes saber que cuando vine a la tierra, vine a abolir las leyes antiguas, otras a perfeccionarlas, pero con abolirlas no me exenté de observar aquellas leyes. Es más, las observé en el modo más perfecto, como no lo hacían los demás. Pero debiendo unir en mí lo antiguo y lo nuevo, quise observarlas para dar cumplimiento a las leyes antiguas, poniéndoles el sello de la abolición y dar principio a la ley nueva que vine a establecer sobre la tierra, ley de gracia y de amor, en la cual encerraba todos los sacrificios en mí, debiendo ser yo el verdadero y el único sacrificado. Por tanto, todos los demás sacrificios no eran más necesarios, porque siendo yo hombre y Dios, era más que suficiente para satisfacer por todos. Bueno, es simplemente una observación, ¿no? O sea, es algo que es necesario ir armando. Viene a abolir, ¿sí? O no abolir, sino viene a darle cumplimiento. ¿Qué es darle cumplimiento? Es decir, bueno, se pidió X cosa, ahora yo entrego lo que me pidieron, se pone un sello, dice cumplido y listo. Esto es necesario entender que toda la ley antigua y todo lo que el Padre había pedido para que decidiera mandar su voluntad nuevamente a este mundo, lo tuvo que hacer María y lo tuvo que hacer Jesús. Una vez que entre ellos dos pagan por todo, o sea que ellos le dan al Padre todo lo que Él había pedido de actos santos, de santidad humana, de peticiones, de anhelos por el Redentor, en ese momento el Padre decide mandar nuevamente, abrir nuevamente las puertas del cielo, en primer lugar con la redención, el perdón. Y después, posteriormente, es el reino de la divina voluntad, en donde va a pedir otras cosas también. Pero ahorita estamos hablando de acá, de este momento. Entonces Jesús viene y completa todas las peticiones, y aparte viene a darle cumplimiento a la ley, y ya se impone lo nuevo sobre aquello. Y ahora viene el Evangelio de Jesús, que esa es la nueva ley, pero nos deja los mandamientos, eso no los quita. Quita todo lo que el hombre había agregado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los porqués. O sea, les pone el sello de la abolición, dice, con observarlas para dar cumplimiento a las leyes antiguas, poniéndoles el sello de la abolición y dar principio a la ley nueva que vine a establecer sobre la tierra. ¿Sí? Así que ahí está todo el secreto.
y encierra todos los sacrificios que se hubieran podido hacer antes, los va a encerrar ahora, ¿en dónde? En el sacrificio de Él, que ese es el punto culminante. Lo otro era un símbolo de lo que venía. Bueno, a ver. Que al principio hizo con Luisa también eso, le dio cumplimiento a todas las virtudes para ponerle ese sello y empezar con los atributos de Dios. Y ya entonces ya está haciendo lo mismo las virtudes, y se lo va a decir. Uh-huh. Se lo va a decir, no sé si en esta lectura o en otra que es muy parecida, pero le dice, de ti es lo mismo que pasó conmigo. O sea, quiero poner fin a esta época para abrir una nueva época. Y por eso le pide renunciar a todo, incluso a sus virtudes. A ver, vamos a seguir. Dice, ahora, querida hija mía, queriendo hacer de ti una imagen más perfecta de mí y dar principio a una santidad tan noble y divina, cual es el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra, quiero concentrar en ti todos los estados de ánimo que han habido hasta ahora en el camino de la santidad. Y a medida que los pasas y los sufres, haciéndolo en mi querer, yo les doy el cumplimiento, los corono y embelleciéndolos les pongo el sello. Todo debe terminar en mi voluntad, y donde las otras santidades terminan, la santidad de mi querer, siendo noble y divina, las tiene por escabel a todas y da a ellas su principio. Por eso déjame hacer, hazme repetir mi vida, y lo que hice en la redención con tanto amor, ahora con más amor quiero repetirlo en ti, para dar principio a que mi voluntad, sus leyes, sean conocidas, pero quiero tu querer unido y perdido en el mío. Bueno, aquí se lo dice, o sea, si fue aquí. Yo creo que en términos generales lo que deberíamos de tener en mente es algo muy sencillo. Jesús nos está invitando a una santidad total y absolutamente nueva, diferente. Por eso nos pide la renuncia a todo. Por eso quiere que renunciemos incluso a nuestras virtudes, que es como los cimientos de la santidad humana. Quiere que renunciemos a todas nuestras prácticas, porque aquí lo que Él va a hacer es, ya no es el hombre siguiendo un camino para llegar a Dios, sino es Dios poniéndose en el hombre para darle cumplimiento a ese camino que había llevado. Una vez que hemos llegado, una vez que ya estamos en unión con Dios, que ya hay esa comunión entre los dos, entre el Dios y el hombre, ya no hay necesidad de lo anterior. Y lo anterior incluso resultaría como un estorbo para poder vivir en esto. Así que debemos de pensarlo, de meditarlo muy bien, de leerlo, de releer todos estos escritos para ir captando que lo que se trata es de algo infinitamente superior a la santidad humana, de algo que no tiene ninguna comparación con nada de lo que se ha hecho hasta la actualidad. Que la relación con Dios ya no es una relación de criatura a creador, en el sentido de yo acá y él allá, o sea, distantes de vida, sino que ahora nuestra relación con Dios, Él quiere llevarla, pero fundidos, viviendo en el mismo paraíso, igual que Adán, donde en ese paraíso, que era el centro del hombre, que era el hombre mismo, habitaba Dios y se paseaba en ese jardín, y ahí platicaba con su criatura. Esa intimidad nos quita todas las posibilidades de las actitudes anteriores. Imaginémonos en el paraíso, en ese paraíso interior, que Jesús esté dentro, que ahí esté morando conmigo y que nosotros recurramos a las prácticas anteriores. Sería yo diría hasta una insulto, una afrenta a Dios. Es negar a Jesús, Así es. Su pasión. Sí. Así es. En muchas ocasiones hemos comparado la oración a un teléfono.
¿Se acuerdan, no? O sea, es el medio de comunicarnos con Dios. ¿Qué pasaría si Jesús llega a nuestra casa? Imaginemos que hoy o mañana o en Navidad, en realidad se hace presente Jesús en nuestra casa y nos dice, oye, ¿me invitan a pasar? Lógico, pasa, Señor. Y una vez que está dentro, que estamos conviviendo ahí con Él, sacamos nuestro teléfono y le empezamos a mandar mensajitos, WhatsApp. Digo, ¿qué pensaría Jesús? Sí, pues que no trae el suyo. Pues sí, bueno, ¿sabes qué? Sí, yo no uso eso. Claro. Yo no uso esas cosas. Eso es lo que hacemos queriendo mezclar lo anterior con lo nuevo. Eso es lo que hacemos queriendo seguir con nuestras prácticas anteriores. Queremos seguirlas ahora en el reino de la divina voluntad. Por favor, apague su celular. Claro. Apague su celular. Con Dios no se necesita celular. Ya con su presencia real en nosotros no necesitamos el WhatsApp. Claro. No, y aparte, yo creo que aquí es como Él lo hizo, ponerle el sello de cumplido todo lo anterior y olvidarse de ello. Y ya Así con es, esto, ¿no? así es. Sí, porque es como más atrás decía que él en su pasión está como uniendo todos los sacrificios del pasado y en su sacrificio es donde está pagando por todos. Entonces, si alguien hiciera un sacrificio de matar un cordero o alguna cosa ahorita, es una negación de la pasión de Cristo. Claro. Y un decir, no es suficiente lo que tú haces. Exacto. Hay que regresar a lo anterior. Uh-huh. Amigos, quedémonos con estas ideas que, o sea, quizás parezcan a veces medio distorsionadas, pero yo les pido que antes de emitir un juicio a la ligera, se adentren en la lectura. Se adentren en la lectura, traten de masticar muy bien lo que Jesús nos está diciendo, porque esta es una realidad. Jesús quiere venir a formar unidad con nosotros. Unidad. Pero unidad con lo de Él, no con lo nuestro. Él no quiere venir a hacer vida nuestra. Quiere que nosotros hagamos vida de Él. Hasta luego, amigos. Hasta luego, Alejandro. Gracias. Hasta luego, Alex. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Y pues por no estar. perdamos el tiempo en lo que quiere Jesús, ¿verdad? Así que no es. perdamos el tiempo. Adelante, amigos. Hasta luego, amigos.